Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros una cámara IP profesional del fabricante D-Link. En concreto tenemos con nosotros la cámara D-Link DCS4718E, una cámara que está específicamente diseñada tanto para entornos interiores como también para entornos exteriores. La principal característica de esta cámara es que dispone de un sensor de 8 megapíxeles, por tanto es capaz de grabar en resolución 4K. Además, por si esto fuese poco, dispone del códec H265, un códec mucho más eficiente que el popular H264. Por lo tanto, vamos a ser capaces de grabar en una grandísima resolución y también con una gran calidad y con un bitrate realmente bajo. En la parte trasera de la caja encontramos las principales características de este nuevo modelo. Por ejemplo, es compatible con la certificación IP66 contra el agua y el polvo. Por lo tanto, la vamos a poder ubicar en entornos exteriores sin ningún tipo de problema. Dispone de una resolución de hasta 3840 x 2160 píxeles a 20 fps. Además, dispone también de infrarrojos con capacidad para grabar a una distancia de hasta 30 metros de distancia. Por supuesto, incorpora características como el WDR, también incorpora reducción de ruido y respecto a la conectividad es Fast Ethernet con PoE. Por lo tanto, vamos a poder alimentar esta cámara a través del propio puerto Fast Ethernet que incorpora con el estándar 802.3 AF. Otras características muy interesantes de esta cámara profesional es que soporta multi-stream desde diferentes sitios, también soporta el estándar OnBeef e incluso detección de movimiento. Esta cámara la podremos monitorizar y grabar su imagen a través de un sistema NVR de, por ejemplo, el fabricante D-Link. También es capaz de ser compatible con VMS, como por ejemplo de ViewCam. De esta manera vamos a poder centralizar la grabación de todas las cámaras IP profesionales e incluso vamos a poder realizar las grabaciones en un servidor NAS siempre y cuando soporte OnBeef. En la parte inferior de la caja encontramos los requisitos mínimos que, por ejemplo, necesitaremos un switch con soporte Fast Ethernet y con PoE, con el estándar 802.3 AF para alimentar correctamente la cámara. Por supuesto, necesitaremos un navegador y también una conexión a internet si queremos acceder de manera remota a todas y cada una de las grabaciones. Respecto al contenido del paquete, os lo vamos a enseñar próximamente, pero básicamente incorpora la cámara y todo lo necesario para ubicarlo tanto en la pared como también en el techo o donde nosotros deseemos, donde nosotros vayamos a colocar esta cámara. Si abrimos la cámara donde tenemos la documentación y también todos los accesorios e incluso la cámara que está perfectamente protegida, vamos a acceder a todo su contenido. Lo primero que nos vamos a encontrar es una pequeña plantilla para poner la cámara perfectamente en una pared o en el techo. Aquí es donde tendremos que realizar todos los agujeros con un taladro y a continuación atornillar correctamente el soporte de la cámara. También tendremos una guía de instalación rápida que es compartida con otros modelos de cámara IP, pero que el funcionamiento es exactamente el mismo. Nos va a enseñar el contenido del paquete y también cómo debemos realizar las diferentes conexiones utilizando un switch PoE o utilizando directamente un adaptador de corriente. Por supuesto, también nos va a enseñar cómo debemos lanzar el asistente de configuración e incluso cómo debemos desmontar la cámara para instalar la tarjeta microSD en su interior. Debemos recordar que esta cámara, la DCS4718E, tiene un slot para tarjetas microSD de hasta 256 GB, por lo tanto es capaz de almacenar de manera local todas las grabaciones sin necesidad de un NVR, un VMS, como por ejemplo D-Link ViewCam o un servidor NAS que tengamos instalado de manera local o de manera remota. En la parte inferior derecha, el fabricante D-Link nos va a enseñar cómo debemos atornillar correctamente y cómo pasar los cables a través de este soporte que incorpora la cámara IP D-Link DCS4718E. Además, en la parte trasera nos va a indicar que es obligatorio quitar el conector RJ45 al cable de red para poder pasarlo correctamente a través del adaptador anti-agua. De esta manera vamos a proteger del agua al propio cable y que no tengamos ningún tipo de problema. Tal y como podéis ver, en esta guía se detalla perfectamente cómo debemos crimpar correctamente este cable de red con el conector RJ45 y cómo lo debemos conectar directamente a la cámara. Además, en la parte inferior también nos va a indicar las diferentes posibilidades de conexiones con las diferentes formas de conexión con esta cámara, y es que vamos a poder, por ejemplo, también alimentar la cámara a través de un transformador de corriente. Si lo configuramos a través de PoE, los otros dos cables automáticamente quedarían sin utilizar.
El resto de la documentación incorporada en esta cámara es básicamente la declaración de conformidad y unas instrucciones de instalación muy importantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, debemos ubicar la cámara en una pared que soporte su propio peso, es decir, el propio peso de la cámara y también del soporte. Por ejemplo, nos va a indicar que no es recomendable tocar esta cámara cuando haya una tormenta eléctrica y que además tampoco es recomendable desmontar la cámara por completo. Respecto a los conectores de los cables, para evitar que se meta el agua, pues es correcto que lo tengamos que tapar para que no se meta ni polvo ni agua, porque podría provocar pues un pequeño cortocircuito o problemas con la propia cámara. Además, lo ideal sería utilizar un conducto que sea anti lluvia, es decir, el típico macarrón, para llevar correctamente el cable si lo vamos a ubicar en entornos exteriores. Por último, el fabricante de Link también nos va a indicar cómo debemos limpiar correctamente la cámara IP sin tener ningún tipo de problema y sin arañar la propia lente ni el cristal de la cámara. Una vez que hayamos visto la documentación incorporada en esta cámara D-Link DCS4718E, vamos a ver el resto de accesorios incorporados. Tal y como podéis ver, nos vamos a encontrar con los tacos y también con los tornillos necesarios para ubicar perfectamente la base, el soporte de esta cámara a la pared. E incluso también nos vamos a encontrar con dos llaves Allen que nos va a servir para desmontar esta cámara y ajustarla correctamente como nosotros deseemos. Por supuesto, también tendremos el típico conductor para proteger el cable de red que os hemos explicado anteriormente y que nos va a brindar protección contra el agua y el polvo, ya que esta cámara IP incorpora certificación IP66. Por lo tanto, no solamente está preparada la propia cámara para aguantar el polvo y el agua, sino también los diferentes conectores para que no tengamos ningún tipo de problema. Tal y como podéis ver, esta cámara D-Link DCS4718E se encuentra perfectamente protegida y lo primero que nos llama la atención es la construcción y los materiales. Esta cámara es realmente robusta, además también destaca mucho su peso. En la parte frontal es donde nos vamos a encontrar con el sensor de resolución 4K que va a grabar absolutamente todo, e incluso también encontraremos los infrarrojos para grabar en la más absoluta oscuridad a una distancia de hasta 30 metros de distancia. En la parte derecha y en la parte izquierda no encontramos ningún botón ni tampoco ningún conector. En la parte trasera es donde nos vamos a encontrar con el soporte para ubicarlo directamente en la pared y también con los correspondientes cables. Tendremos el puerto Fast Ethernet que soporta PoE y también encontraremos otros dos cables. Uno de estos cables es el botón de reinicio y el otro es la toma de alimentación en el caso de que no vayamos a alimentar esta cámara a través de PoE con el estándar 802.3 AF. Tal y como podéis ver, en la parte inferior nos vamos a encontrar con una pegatina con el modelo exacto del equipo, la DCS4718E, el número de serie, la dirección MAC, también tendremos la versión de hardware, la A1, e incluso la versión de firmware predeterminada, la 1.00. En esta parte inferior, si quitamos los dos tornillos que veis en la parte superior, vamos a acceder directamente al slot para tarjetas microSD. Este slot para tarjetas microSD soporta tarjetas de hasta 256 GB de capacidad y nos va a permitir almacenar los vídeos que grabé de manera local, sin necesidad de un NVR, un software de gestión de las cámaras, ni tampoco un servidor NAS que centralice toda la grabación de las cámaras, sino que la grabación estará de manera local. No obstante, en entornos profesionales lo más normal es disponer de un NVR o de un servidor NAS que incorpore la grabación de todas las cámaras IP. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde os hemos enseñado todas las características y cómo es esta cámara IP D-Link DCS4718E, una cámara realmente interesante para un ámbito profesional, tanto en entornos interiores como también en entornos exteriores, ya que incorpora la certificación IP66. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis donde podréis ver en detalle todas las características técnicas y también os vamos a enseñar la grabación en vídeo de esta cámara para que veáis la calidad de imagen que nos proporciona. Os esperamos.